Muy buenas tardes. La Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le da la bienvenida al acto inaugural del primer Congreso Internacional de Artes, Procesos Creativos, Prácticas Expandidas y Territorialidades. Este congreso tiene antecedentes en diversas iniciativas académicas y artísticas desarrolladas durante los 35 años de trayectoria de nuestra facultad. La Facultad de Arte, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, propuso organizar en conjunto con los núcleos y grupos de investigación este primer Congreso Internacional con el objetivo de seguir construyendo espacios de diálogo e intercambio de saberes y experiencias en torno a la investigación en artes. Así, este evento se presenta como un ámbito que apuesta al desarrollo de los estudios de procesos creativos en artes, fomentando el análisis teórico-práctico de los conocimientos de creación y producción y favoreciendo el diálogo y la interacción entre creadores y estudiosos de los hechos artísticos. El primer Congreso Internacional de Artes busca inaugurar una territorialidad común entre quienes nos acercamos a la investigación en artes desde la producción artística y/o académica situada en la diversidad de contextos geolocalizados. Este encuentro pretende facilitar el espacio para desarrollar un proceso de intercambio, reflexión y trabajo colectivo entre investigadores, artistas, docentes, estudiantes y profesionales de las artes, apostando a la difusión de las diversas producciones. Se encuentran presentes autoridades de la Universidad Nacional del Centro, el rector de la universidad, doctor Marcelo Aba, la vicerrectora, profesora Alicia Spinello, la subsecretaria de Ciencia, Arte y Tecnología, doctora Silvia Mestelán, e integrantes del equipo de gestión del rectorado y unidades académicas de la UNICEN. Por la Facultad de Arte, la decana licenciada Daniela Ferrari, el secretario de Investigación y Posgrado, magíster Martín Rosso, y demás integrantes del equipo de gestión. Asimismo, nos acompañan autoridades municipales, legislativas, educativas y comunidad artística de nuestra ciudad. También se encuentran presentes miembros del comité organizador del Congreso, expositores, asistentes, estudiantes, docentes, artistas, público. El Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Tandil ha declarado de interés educativo y cultural al primer Congreso Internacional de Artes. Un aplauso. Para dar inicio al acto, invitamos a la decana de la Facultad de Arte a compartir unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí y para todo el equipo de gestión de la facultad recibirlos en esta sala para dar inicio, para hacer la apertura de este primer Congreso Internacional en Artes. Bienvenidos a todos los investigadores, estudiantes y artistas que se encuentran hoy acá. Quiero agradecer especialmente la presencia de las autoridades, del señor rector y la vicerrectora. Este congreso es de relevancia fundamental para nuestra facultad. Comenzamos a realizar las gestiones y toda la tarea operativa que significa llevar adelante este congreso el año pasado, cuando estábamos cumpliendo el aniversario número 35 de creación de la facultad. Llevar adelante toda esa tarea implicaba un gran trabajo de todo el equipo de gestión, de todos los núcleos de investigación, de los investigadores, de los trabajadores de la facultad, y creímos conveniente trabajar en ello durante el año pasado, el 2023, para iniciar este año institucional y académico con la apertura de este congreso, que forma parte de algún modo de los festejos de los 35 años de la facultad. Han hecho su aporte para la organización de este congreso
como decía recién, todos los núcleos de investigación que han puesto a disposición sus trayectorias, sus experiencias y sus trabajos en cada uno de los congresos y jornadas que se organizan y se han organizado a lo largo de los últimos años. Quería destacar especialmente hoy que realizar este congreso en este momento es un momento en el que nuestras universidades públicas en Argentina están pasando por una crisis inusitada, tal vez la más importante que haya atravesado la universidad pública en los últimos 40 años de democracia. Ha sido una decisión de la gestión de esta facultad llevarlo adelante, hacer esta apertura en este momento prácticamente como un acto militante, como un acto de resistencia, como un acto de solidaridad y de lucha en el seno de la universidad pública, gratuita y de calidad. Especialmente hoy que se realizó en nuestra ciudad, como a lo largo de todo el país, una jornada de lucha en pos de la defensa de la educación pública, de las universidades públicas. Esta crisis ha llevado a una gravedad en la que asistimos todos azorados a la manera en que está siendo vapuleada de algún modo y denigrada nuestra universidad. Creemos que estar juntos, que encontrarnos en esta circunstancia, que poner en discusión nuestras investigaciones en arte en el seno de la universidad pública es un acto de relevancia que no podíamos evitar, y por eso estamos haciendo este congreso en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública, y los invitamos a que reflexionemos en cada una de las oportunidades que nos da esta actividad, que nos ha dado esta actividad, sobre esto. Sobre las condiciones en las que nuestros investigadores científicos y sobre todo nuestros estudiantes van a atravesar los próximos años en la situación en la que nos está poniendo el gobierno nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aguante la universidad pública, aguante el arte y la cultura en nuestro país. Gracias. Voy a invitar al secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte a compartir unas palabras, que ha sido quien ha llevado adelante la tarea de la organización de este congreso. Martín, y te presto mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. No, yo lo único que quiero decir, aparte de lo que dijo Daniela, es agradecer. La gestión tomó una decisión de llevar adelante este congreso, y la particularidad que tiene es que nos nuclea a todos los núcleos que están en la facultad, y eso nos hace unificar tareas entre todos los investigadores de la facultad. Y realmente tirar una propuesta de estas características, sí o sí, para que tenga un funcionamiento adecuado, era tener el ok de todos los investigadores, y así lo hicieron. Gran parte de los investigadores hicieron su grupo de trabajo y se pusieron al mando de ese grupo de trabajo, así que no es la Secretaría la que llevó adelante el Congreso, sino que fueron todos los investigadores de la facultad. Nosotros solos tiramos la idea y fue bien recepcionada por los investigadores. Y también quiero agradecer fundamentalmente el trabajo de los no docentes. La verdad que
Sin ellos no podríamos haber llevado adelante la tarea de hoy, ni de los 2 días que siguen, porque realmente le han puesto un esfuerzo inmensurable a toda la labor, porque tuvieron que trabajar el triple de lo que trabajan todos los días. Así que sin ellos no se puede llevar adelante, así que agradecerle especialmente, y también a los estudiantes. La verdad que hoy participaron de manera activa en todos los grupos de trabajo, con una participación muy activa, muy con responsabilidad. Así que nada, me parece que es una fiesta de la facultad, donde todos los claustros estamos representados y cada uno poniendo lo que tiene que poner para que este congreso llegue a donde tiene que llegar. Así que eso quería decir, y la universidad es de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Para dejar formalmente inaugurado este Congreso Internacional de Artes, escucharemos a continuación al señor rector, doctor Marcelo Aba. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Muy poco para agregar a lo que se ha dicho, felicitar a la Facultad de Arte, en principio por la iniciativa, pero por sobre todo por la decisión de seguir adelante pese al contexto que es por demás adverso, justamente para los dos aspectos, ¿no? Para la educación y para el arte. Y bueno, en ese contexto seguir adelante parece que ha sido una definición muy importante. Ya no nos sorprende que la facultad, con sus 35 años y con todo el desarrollo que tiene, llegue a organizar un congreso internacional con la convocatoria que hoy estamos viendo, lo cual habla del interés y de la validez de las propuestas que se han realizado, pero sí lo es más loable en un momento realmente complejo para el sistema universitario y para las artes, para todo lo que tiene que ver con la cultura también. Nos están atravesando momentos muy difíciles, realmente a veces cuesta lograr transmitir la gravedad de la situación cuando, haciendo esfuerzos muy importantes, logramos que las cosas sucedan, como hoy aquí. Y allí para los que gestionamos, hay un dilema importante, porque uno dice, bueno, pero si al final el congreso se puede hacer y la gente está y los invitados llegaron, la situación no está tan mala, y lo que normalmente no se está viendo allí es los esfuerzos que habrá que haber tenido que hacer la gestión y cada uno de los integrantes de la facultad, cada uno de los grupos, los no docentes, los estudiantes, para que esto sea posible. Y cada día se nos está haciendo más difícil. Pero le vamos a seguir dando pelea, vamos a seguir teniendo la Universidad Pública Argentina abierta a disposición de todos los argentinos. Aunque sea como dijo Sabina, hay que ser feliz aunque sea para molestar a los demás. Nosotros le vamos a dar a la Argentina la universidad que se sigue mereciendo. Somos fervientes defensores y orgullosos de lo que la Universidad Pública Argentina significa para el pueblo. Muchos de nosotros somos primera generación universitarios y debemos lo que somos, el camino que hemos transitado, se lo debemos a la universidad pública. Así que vamos a trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a dar la pelea que haya que dar para que la universidad recupere el esplendor. Matarla no la van a matar, pero nos van a golpear fuerte, como están golpeando la cultura también, cerrando espacios y buscando las maneras de lograr que espacios que tienen algo en común, habrá que pensar que tal vez algo hemos hecho, digamos, son espacios donde se piensa, donde se dejan semillas sembradas, donde una idea queda flotando en el aire y la gente la sigue pensando y la sigue meditando, y en eso creo que el arte, la cultura y la educación comparten ese mismo camino. Nosotros no adoctrinamos a nadie, en todo caso promovemos un espíritu crítico, aportamos sí todas las ideas, todas las vertientes, y que cada uno saque sus propias conclusiones. El problema es que parece que eso no está bien visto, y si a eso le agregamos que nuestra Universidad Pública Argentina tiene una empatía, una solidaridad, una manera de ver la vida que nos hace pensar en una verdadera justicia social, claramente no somos bien vistos en este momento,
y nos están castigando. Nos castigan en las redes, nos castigan con los presupuestos. Todos los días nos están dando señales de que no les gusta lo que hacemos, ni los artistas, otros sectores también, no digo que seamos los únicos, pero hoy nos reúne el arte y la universidad y los dos estamos siendo castigados fuertemente. Así que felicitarlos, desearles el mayor de los éxitos. He visto que, bueno, hay, André, invitados internacionales, hay un muy nutrido programa de trabajo, así que le deseo el mayor de los éxitos, toda la universidad se los desea, y a seguir trabajando por esta nuestra querida universidad pública, la del centro y todo el sistema público argentino, que es un capital invaluable. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos, todas y todes aquellos que viajaron para estar presentes hoy acá también. Les agradecemos a la decana, rector y secretario por sus palabras y invitamos para finalizar el acto de apertura a permanecer en la sala para compartir la conferencia inaugural a cargo del doctor André Carreira. Invitamos a André y a Gabriela Pérez Cubas a realizar su presentación. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Les presento al doctor André Carreira. André es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Brasilia, doctor en Teatro por la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigación, CNPq, desde 1997, profesor del programa de posgrado en teatro de la Universidad del Estado de Santa Catarina y coordinador nacional del maestrado profesional en artes, miembro del comité del Marvin Carlson Theatre Center de la Shanghai Theatre, China, profesor visitante en Madrid, en Montevideo, en La Habana y en Argentina. Director del grupo teatral Experiencia Subterránea de Florianópolis, de Buenos Aires. Ese es un pasado remoto de Buenos Aires. Autor de los libros Teatro de Invasión, La Ciudad como Dramaturgia, Córdoba, Teatro Callejero, Buenos Aires, Teatro de Rua, Uma Paixão no Asfalto, Meyerhold, Experimentalismo y Vanguardia, Estados, Relatos de un proceso de pesquisa sobre actuación teatral. Carreira investiga sobre experiencias teatrales en la ciudad y procedimientos de actuación teatral en la escena contemporánea. El título de su charla, de esta conferencia, va a ser La actuación como práctica utópica. Bueno, yo no veo casi nadie, hay un poco de gente ahí que no veo nada, me deja un poco... ¿Me prestas el libro? Primero quería agradecer la invitación para estar aquí en Tandil. Hace muchísimos años que... ¿Te parece bien? Bueno, gracias. Hace muchos años que no veía esta ciudad y no venía acá, pero muchos. No, es un momento muy feliz, ¿verdad? Se escuchó las palabras de decana, del rector, de Martín. Pero yo, que antes de empezar la conferencia, que es una cosa seria, quería hablar de que hace poquito hemos pasado lo mismo en mi país y la experiencia es que los estudiantes salieron a la calle y fue eso que frenó el gobierno. Los profesores haremos lo mejor, los técnicos lo mejor. Si los estudiantes no salen a la calle, la ultraderecha va a vencer. Y Brasil, los estudiantes salieron masivamente cuando se paralizó el presupuesto de las universidades públicas y el gobierno retrocedió en 4 semanas. Fue una lección para mucha gente el hecho de que la juventud decidió preservar las escuelas públicas. Y las escuelas públicas en Brasil son como
atiende a una minoría de la población, una extrema minoría. Pero ellos salieron masivamente y eso fue que hizo que el gobierno tuviera que retroceder. Así que espero que los estudiantes, una vez más, como en la música de Violeta Parra, muestren el camino. No hay otra forma. Y yo digo eso porque fui estudiante, obviamente, salí a la calle, la época era distinta, era la dictadura, y sé que los estudiantes pueden contribuir mucho, y particularmente me afecta mucho la Universidad Argentina, cambió mi vida, y entonces yo soy muy grato a ese país, y espero que ustedes puedan superar eso, ¿no? Yo voy a hablar de un tema que quizás no tenga ninguna importancia, la actuación. De verdad, yo ya escuché un par de comentarios eventualmente porque como los investigadores e investigadoras estudian cosas que les obsesionan, ¿no? Que les saca el sueño, que perturba sus relaciones familiares y entonces cuando pasan cosas tan duras como están pasando en mi continente y yo tengo un laboratorio que estudia actuación y que la gente pasa, en ese momento están trabajando en Brasil, recién me mandaron un mensaje, tengo un laboratorio en la universidad que investiga actuación. A veces uno se pregunta si investigar actuación es tan importante. Bueno, yo voy a tratar de hablar de eso porque considero que es una práctica que puede ser, que es una práctica utópica. Entre la lista de libros que comentó Gabriela, no está en esa lista, no sé por qué no está el último libro, que es voy a hablar de eso, que es de la utopía de las luciérnagas. Es el subtítulo de ese libro, y lo tomo de un pensador francés que se llama Didier Huberman, y a partir de eso estoy pensando mucho la práctica de la actuación. Entonces, cuando me propusieron una conferencia es una cosa siempre muy difícil, ¿no? Porque uno piensa, las conferencias de Lacan, las conferencias de Sartre, viene un tipo que vive en Florianópolis, hace una conferencia y es como una carga tremenda. Pero bueno, para pasar esa carga y disfrutar, y me gustaría ver más la cara de ustedes, pero hay un contraluz muy fuerte, veo unas sombritas. Lo que voy a plantear es, yo pienso la actuación a partir de una cuestión, mucho mejor, me siento menos solo, que es, no, ya sé, dame la mano, que cuanto más estudio la actuación, más tengo crisis con la forma como enseñamos, y es de eso que me moviliza hoy en día. Es decir, cuando yo miro la escuela, yo pienso que las formas como enseñamos muchas veces, y voy a excluir Tandil del tema, ¿sí? Estoy hablando de otras escuelas porque no conozco y por una cuestión de polidez no voy a hablar de nada, o sea, si alguien se siente afectado, perdón, pero se escucha mucho entre la gente que hace teatro decir que el actor, la actriz, el performer es lo más importante, pero después entrenamos gente para aprender a hacer textos. Somos más importantes porque nos entrenamos para adaptarnos a los textos, porque los cuerpos se entrenan para servir a autores, porque los cuerpos se entrenan para servir a genios de la escena como directores, porque los cuerpos se entrenan para los sentidos que tienen que ser explicados. Eso es una pregunta que me hago todo el tiempo. ¿Por qué no se entrena para tener goce? Porque se entrena a estar a servicio de la revolución y no gozar del actuar. Porque el placer no es un tema en las clases de actuación. El placer en todos los sentidos, un placer profundo, un placer superficial. Porque nuestro placer depende del éxito del aplauso. Porque solo podemos gozar cuando la gente dice, qué lindo espectáculo. Pero todo lo otro fue dolor. Todo lo otro fue trabajo, fue entrega al mundo, fue compromiso político. Gozamos porque el otro gozó. Hay algo que yo no tengo lugar no estoy situado para hablar perfectamente, pero me interrogo. ¿Eso no se parece con el patriarcado?
¿No se parece con el orden masculino que dice goce para el otro, que es un autor o un director? Si nuestra arte es básicamente un arte que fue construido a través de figuras que escriben, que casi siempre fueron varones, que dirigen. Los que estudian teatro pueden hacer rapidito una lista de 10 personas que dirigen y vean si consiguen poner 3 mujeres. A nivel internacional va a ser difícil, no porque no estuvieran, simplemente porque no estudiamos a esa gente, no la reconocemos. Entonces, vuelvo a la cuestión de la actuación. Entrenamos actores y actrices ¿para qué? Pensamos para hacer personajes bien hechos, ¿sí? Para poder dar cuenta de hacer Hamlet, para dar cuenta de hacer otro tipo de obras. O para estar a servicio de una acción política muy importante, educacional y qué sé yo. Todo eso es válido, obviamente que es válido, pues hace parte del lenguaje que hacemos parte. Pero casi nunca invitamos a los actores y actrices a entrenarse para repensar el teatro y para desconstruirlo y rearmarlo y transformarlo. Esa tarea de directores y algunas mujeres que también dirigen. Es una tarea de un lugar muy concreto. Curiosamente, actuar es mucho más antiguo que dirigir. Dirigir es una invención de final del siglo XIX. Los actores están ahí, las actrices, a muchísimo más tiempo, pero entrenamos esos cuerpos para trabajar para esa nueva forma moderna de hacer teatro. Una otra cosa que es, entrenamos los actores para estar aptos para dar cuenta del sentido, de producir con sus cuerpos significados de otras personas. Es obvio que hay mucha producción que no es esa, ¿sí? Pero yo estoy intentando hablar alrededor del tronco de nuestra tradición. En el año 35, un artista muy importante de Brasil llamado Flávio de Carvalho, que tuvo la mala suerte de nacer abajo del Ecuador, porque si hubiera nacido arriba del Ecuador le ganaba por años a John Cage, pero bueno, nació acá y solo conocemos unos pocos. Él decía que la función del teatro no era repetir emociones secundarias, sino que era despertar las partes dormidas del espectador. ¿Sí? Son 5 o 6 años antes que naciera Grotowski, dijo eso. Él estaba fundando un teatro que la policía lo prohibió, llamado Teatro del Futuro. Fue prohibido por la policía de Río y lo cerraron. Y entonces él convocaba a que los cuerpos de la gente dialogaran con las grandes heridas del mundo por el tacto, no por lo intelectual, o sea, por un territorio más experimental. Otra cosa que me hace pensar, voy a citar un músico que se llama Leonardo Cohen, que dijo lo siguiente: yo soy grato cuando logro formar un poema, pero la poesía es es una evidencia de vida, no es la vida. La vida en sí es lo que hago mientras busco hacer el poema. Ahora pensemos, los actores y actrices son entrenados para pensar que la obra es la cosa, mientras gastaron un tempazo para hacerla. Y que la vida es la obra porque tiene el momento culminante. El ensayo es un tiempo y la obra real es lo que ocurrió después. Pero nosotros pasamos mucho más tiempo en la sala de ensayo que presentando obras, ¿sí? Ensayamos y después fracasamos y ni siquiera lo presentamos. Todo el mundo ya pasó por esa experiencia. Ensaja. Vamos a estrenar en noviembre, no, en abril. Y después alguien se pelea y nunca la cosa llega. ¿Dónde queda ahí la energía que gastamos de marzo a noviembre a abril y que nunca se estrenó? Que eso no era vida. Entonces la frase de Cohen es muy bonita. Que siempre nos equivocamos en tratar de crear cenizas en vez de ver las llamas. Porque nosotros nos esforzamos para producir espectáculos que en verdad son las cenizas de nuestro trabajo, porque son lo que sobró, porque el trabajo que es la llama que quema y produce cenizas son cuerpos viviendo experiencias. Entonces la conferencia viene un poco al cuento de, esa es una utopía, hacer que los entrenamientos, las clases, la formación se dediquen a la vida que es ese momento, y que el otro sea una ceniza importante, el poema que resulta de quemarse en el trabajo,
y quizás hacer con que el trabajo de presentar no se congele en el éxito de la obra terminada, que el trabajo se mantenga en llamas delante de la gente. Obvio que eso tiene una cuestión estética. En mi trabajo particularmente no me interesa que la gente termine el espectáculo, lo sepa hacer muy bien y pueda repetirlo. A mí me interesa que los actores y actrices que trabajan conmigo estrenen la obra y sientan que la tienen que inventar todos los días. No hacer este texto que nosotros hicimos mucho en teatro, de todos los días es diferente, porque es diferente porque estamos vivos, obvio, pero que lo intenten hacer diferente, que agreguen cosas, que sufran cosas nuevas, que gocen de otra manera. Bueno, entonces ahí hay un planteo técnico, cómo lo podemos hacer, cómo podemos, yo vengo pensando, cómo podemos pensar planes de enseñanza cuyo objeto no es tratar de convencer al actor o la actriz que si estudia mucho será capaz de hacer un personaje perfecto, sino que si estudia mucho será una persona que está refabricando el teatro. Y eso tiene un aspecto político, porque nosotros, con el paso del tiempo del siglo XX, nos convencimos que la gente que inventa teatro son la gente que dirige. Antes era la gente que escribía, pero después pasó a ser esas figuras que dirigen. Y yo dije eso en el seminario que estoy editando acá. No sé ustedes, pero casi 90% de los carteles y afiches de teatro que veo solo tienen nombre del autor y de quien dirige. Yo no veo nombre de los actores, a no ser que el actor sea Darín. Entonces también viene Darín y lo que sobra, o gente muy famosa, o que sea un unipersonal. Pero grandes elencos no tienen. ¿Cómo vamos a poner 20 nombres en un afiche? No cabe, pero podemos poner André Carreira, podemos poner Ricardo Bartís, podemos poner. No me estoy igualando a Ricardo, ¿sí? Yo vivo en Florianópolis, una isla chiquita, yo sé dónde estoy. No voy a los festivales alemanes. Esa es la medallita que todos queremos. Yo también quiero, no me tocó todavía. Voy a festivales en España, Marruecos, pero bueno, en Alemania. Es un chiste porque los curadores alemanes como que abren la puerta del paraíso, parece. Financiero, por lo menos. Esa es mi percepción. Entonces yo recogí a ese pensador que se llama Didi Huberman, que tiene un libro que habla de las luciérnagas. Él toma una idea de Pier Paolo Pasolini. Yo también dije eso en el seminario, la gente que está en el seminario está repitiendo. Y obviamente que yo me repito, soy uno solo. Pero Pasolini, muy indignado con la cuestión de la televisión en los años 70, escribe un artículo que se publicó en la columna que él hacía semanalmente, que dio un libro que se llama El Caos, donde él dice que los artistas están muriendo como luciérnagas, ¿no? Quemadas por las luces. La metáfora de Huberman y Pasolini con el LED murió un poco, pero es bonita. Entonces yo la voy a explicar porque es bonita, pero bueno, ahora tenemos LED en las calles que dice eso Huberman y Pasolini, ¿no? Que los insectos que van hacia la luz tienden a ofuscarse, a quemarse la lámpara. Por eso con los LED no se quema más. Pero antes los postes de la calle, los insectos se quemaban porque hay mucho calor. Y que las luciérnagas buscan la oscuridad. Y porque van a la oscuridad, no van hacia donde está el centro del poder lumínico, brillan para encontrarse. Y Huberman dice, esos son los artistas. En lo oscuro de los tiempos, con una luz tibia, débil, se esfuerzan por estar juntos. Esa metáfora parece una cosa de conferencia en un congreso de UNICEF, ¿verdad? Pero es una idea práctica. O sea, es una idea práctica de cómo se organizan los actores y actrices. Fuera de aquellos que lograron entrar en circuitos industriales, se organizan intentando, por donde sea, producir algún nivel de luz que diga, vos y yo somos iguales, prendamos nuestras luces, las luciérnagas lo hacen para reproducir y nosotros lo hacemos para sobrevivir. Y eso implica una cuestión técnica, no es solo una cuestión filosófica, bonita,
uy, qué lindo, me puedo sentir una luciérnaga y voy a resistir, sino que eso implica en cómo estudio y qué perspectiva construyo para mi formación, cuál es el territorio que ocupo como persona creativa, qué busco, qué técnica me permite sobrevivir y resistir disintiendo de las luces del tiempo. Y eso se empalma con otra persona que habla que lo contemporáneo, ser contemporáneo y descubrir lo contemporáneo no es hacer un espectáculo que tiene un micrófono en escena y que es frontal y que habla de mi propia vida, etc. ¿Sí? Que ser contemporáneo es tratar de ver en las zonas oscuras del tiempo en que se vive, que hay que no tiene luz, que no está alumbrado por el poder, que está tapado por la luz del poder. O sea, ¿qué está atrás del TikTok? ¿Qué no veo en Instagram? Que el Instagram no me deja ver, pero si yo muevo un poco, veo que hay una persona en algún lugar que no está en Instagram, por ejemplo, que es una luz del tiempo, ¿no? Las medias son muy poderosas, absorben mucho tiempo, pero hay una zona oscura que nosotros no vemos. Es curioso porque el teatro es un arte cucaracha en un sentido estricto, no depende de nada, solo depende de mirar y ser mirado en alguna luz débil. O sea, que tenemos luces y todo eso, pero podemos tener mucho menos luz y podemos seguir produciendo un acto escénico. Entonces la propuesta es pensar esas cosas y cómo se estudia para no poner mi cuerpo a servicio de lo que ya está dicho. ¿Qué quiere decir que ya está dicho? Que teatro se hace a partir de textos escritos. Que teatro se hace para crear una información que transforma el otro o la otra. Que teatro se hace como para comprometer un determinado tipo de relación que está establecida como código de cultura culta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo uno puede dar una clase de actuación que mueve ese territorio porque empodera cuerpos que paran de pensar que están al servicio solo de la tradición que ya está establecida? Bueno, podemos tener una respuesta rápida para eso, que es pensar, bueno, todos hacemos unipersonales, escribimos nuestros propios textos y ya vamos por una nueva vertiente. Obvio que sería muy simplista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo se puede crear lenguaje, todas y todos, pensando a partir de no estar a servicio de algo que está preestablecido. ¿Cómo lo podemos hacer juntos? ¿Cómo se puede conformar otro tipo de plural para crear que busca descubrir qué posibilidad hay de teatro? ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí. ¿Está prendido eso? Sí. Espera que esté bárbaro, porque bueno, escribí una cosa también un rato. O sea, la idea es que yo hable un poquito y yo le propuse a Gabriela que si alguien quiere hacer una pregunta quizás sea más interesante. Personalmente me preocupa que lo que yo diga me interesa mucho, pero que interesa a ustedes. Entonces también pedí a Gabriela que si a ella le parece que tengo que mudar el curso, que me haga una pregunta. Entonces, la idea de la premisa que estoy hablando es cómo se puede producir algo técnico cuyo foco es buscar la producción de resplandores de resistencia y disidencia. ¿Sí? Personalmente no creo que sea por la escritura de nuevas obras, sino que sea por un ordenamiento, experimentación o ruptura de los patrones de educación en la sala de actuación, interpretación, no sé si interpretación es un nombre ya que yo no me gusta usar, pero pensar en la sala de práctica de actuación. Entonces voy a avanzar, yo estoy mirando la hora, no quiero ocupar mucho tiempo de ustedes. El primer elemento técnico que creo que hay que volver a las clases y discutir es qué sería para una actriz, para un actor, trabajar dentro de un sistema de crisis de la representación. ¿Sí? ¿Cómo se puede, o sea, uno va a cualquier libro de sociología, estudio de media, etcétera, de política, aparece una palabra todo el tiempo que es crisis de la representación. Y un día le pregunté a mis estudiantes,
¿Saben? ¿Leyeron algo sobre la crisis de representación? Entonces, ese cuerpo que entrena para representar tiene que estudiar, tiene que pensar y tiene que enfrentar la crisis de la representación. Cuando todo se representa, todo el mundo es un personaje, todos los personajes saltan a la realidad como personajes, no esconde que son personajes que representan todo el tiempo. ¿En qué lugar quedamos nosotros? Que entrenamos para representar en principio. ¿Cómo podemos pensar la representación? El trabajo de crear capas de representación y desplazamientos en esas capas sin pensar en crisis. La otra cosa es, pensar en crisis no significa ponerse en crisis anímicamente, que ya eso no necesitamos ayuda, ¿verdad? O sea, es fácil, te tocan y ya estás en crisis. Te cuentan 2 historias, lloras toda la semana. Pero sí cómo concebir la idea de crisis como matriz del entrenamiento. No en el sentido antiguo de Grotowski, de vaciarse y transformar, crear un espacio para nuevas experiencias, sino poner tu experiencia real como territorio de producción de tu relación con la ficción. Y yo voy a hacer una aclaración porque los estudiantes que están haciendo conmigo el seminario saben que estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de teatro que usa ficción, ¿sí? Para quedar claro, todo mi trabajo de los últimos años es con obras escritas de memoria. O sea, yo lucho para hacer eso sin estar a servicio del texto. Entonces, el instrumento del texto es herramienta de una experiencia. Es lo contrario del pensamiento de Stanislavski, que la experiencia está al servicio del personaje. Te acordás de algo, te haces una experiencia y la metes dentro del personaje. Para esa perspectiva hay que hacer que el texto sea instrumento de la experiencia. Como el texto que la actriz dice se transforma en una herramienta para ella. Obvio que no hay una respuesta. Son respuestas múltiples, son procesuales, pero ¿cómo que si uno puede hacer que la obra que uno arma, la experiencia con los otros, sea instrumento de un estar en el mundo, de un diálogo con el mundo, de una transformación del mundo, de su propia transformación? Eso no es una idea que viene de un repollo. Un día abrí un repollo y la capturé. Yo empecé a... No, en verdad es interesante pensar porque uno se olvida que las ideas van ocurriendo como tropiezos, escuchas una idea buena y no sé qué. Hasta un día que también conté eso en el seminario, voy a repetir, perdón, ¿sí, María? Pero voy a repetir, que es, hablando en un estudio que frecuentaba mucho en una ciudad que trabajaban personas drags, que hacían drags, personas trans, diferentes tipos de personas. Una drag que hacía un trabajo muy curioso dijo, yo no vengo acá a actuar para nadie, yo vengo acá porque cuando estoy acá soy. Y yo dije, lógico, eso tiene lógica para actuación. Yo vengo a actuar con los otros porque los otros me permiten hacer algo. Pero yo pensaba, todos los profesores me enseñaron a actuar para el público. El público merece eso, el público necesita eso. El goce de ser, simplemente ser y estar acá actuando no era una premisa de trabajo. O sea, era una premisa técnica. ¿Cómo se puede actuar en el territorio de la ficción que antes de ser para los otros es para mí con los otros y los otros están como conmigo? Entonces hay una premisa técnica difícil de elaborar, pero creo que necesaria. ¿Cómo pensar que la actuación puede ser un espacio que habitas con otras personas para que vos puedas ser de alguna manera o estar siendo, ¿no? Para usar un término raro que es en tránsito, estar en esa situación de ponerse frente al otro para poder experimentar consigo misma. Es que estoy leyendo para no saltar. Entonces hay un autor que me interesa que se llama Jorge La Rosa Buendía, no sé si lo leen aquí, tiene un texto sobre la experiencia que es una buena adaptación de Benjamin, pero él es más simple, entonces vale citar a Jorge. Es un educador y él plantea que obviamente uno no tiene ningún método seguro
para un itinerario de enseñanza que uno sepa cómo va a funcionar, pero sí que la centrar la práctica de la enseñanza a partir de la posibilidad de la experiencia implica convocar a la gente que está estudiando y tratar de reconocer cuando a sí mismo le pasa una experiencia, cuando es que ocurre algo que te transforma. No cuando adquirís un conocimiento nuevo, porque sino cuando ese acontecimiento te hace cambiar de eje y ser algo distinto de lo que eras. Pensando en eso obsesivamente en mis clases de actuación, yo estoy siempre pidiendo que los estudiantes estén atentos a eso y ¿qué es lo que hacen que hace que uno diga, me pasó algo? Viendo esa obra o haciendo esa obra, puedo registrar que hubo algo que me transforma de alguna manera, por algunos segundos, por un tiempo grande. Y él propone un poco esa idea de que si uno puede reconocer momentos en que se transforma o experimenta algo distinto, afectivo, intelectual, y puede reconocer que es una experiencia potente, el próximo paso del proceso de aprendizaje va a dar un salto de calidad, ¿sí? O sea, que no es acumulativo, que cuando uno vive una experiencia da saltos de calidad y entonces amplía todos los elementos. Otra cosa que tiene que ver con la técnica, ya para intentar ir cerrando, es desplazar a un segundísimo plan lo expresivo. Porque expresar no es la primera tarea de la actuación. Ay Dios, dije eso en público, pero bueno, voy a decir de nuevo. Sí, no, expresar es un punto de vista, obvio que es un congreso y yo me voy a hacer un coma y voy a decir, mucha gente no sabe eso porque no interesa mucho, pero los congresos fueron inventados en física. Al mitad del siglo XIX más o menos los congresos, así como nosotros estamos, con un proyector, no había proyectores, ¿no? Pero digamos, con esas, para que la gente fuera públicamente a decir lo que pensaba sobre la física. Y alguien de la platea dijera, no, yo en mi laboratorio pasa otra cosa. O sea, los congresos son lugares para plantear ideas y confrontar ideas. Así la ciencia sabe que una cosa es una reverenda tontería o es algo plausible. Verdad, es una ciencia no hay. Pero los congresos son para testar teorías, testar hipótesis, ver si premisas de trabajo funcionan o no. Por lo tanto, siempre son zonas de cierta provocación. O sea, es que en humanidades nosotros nos habituamos que los congresos son más solo para presentar mi trabajo, el trabajo del otro. Pero es un lugar de tensión intelectual. Después se puede salir y tomar una pinta y ya está todo bien. Pero digamos, es un lugar... Realmente, si hubieran 2 o 3 personas, si fuera una mesa, probablemente tendríamos ideas diferentes. Y entonces, lo expresivo es un problema. Y voy a decir cómo lo encaro eso. Lo expresivo obviamente hace parte de nuestra naturaleza como especie, ¿no? O de nuestra forma como nos organizamos como especie. Y también del éxito de la especie Homo sapiens. Porque, bueno, no somos los únicos hombres y mujeres que existimos en la Tierra, hubo otras especies que nosotros o alguien acabó con ellas, como los neandertales. Y una cosa que la arqueoantropología mostró es que el nivel de comunicación que nuestra especie tiene de expresividad debe haber sido bastante superior y eso fue un daño en la competencia evolutiva. Pobres los neandertales, la verdad. Pero la idea de entrenar el expresivo, en primera instancia, no estoy diciendo abandonar lo expresivo, pero entrenarlo primero, antes de entrenar la capacidad de hacer experiencias, domestica técnicamente los cuerpos. Domestica porque reafirma la lógica de poner toda la atención en lograr llegar al otro en primera instancia, antes de otros materiales. Entonces, cuando digo que es secundario, no digo que no está, pero sino que nosotros ya tenemos mucha capacidad de hacer cosas que podemos combinar. Entonces,
para mí parece una premisa técnica tratar de descubrir formas de no priorizar todo el tiempo el entrenamiento expresivo, aunque obviamente hace parte de la gramática de lo que hacemos, ¿no? O sea, pero acá hay estudiantes de artes visuales, ¿sí? Hay algunos. Yo nunca me puedo olvidar una profesora que tuve cuando estaba en el grado. Pues yo soy, como dijo Gabriela, soy artista visual de formación. Y me acuerdo por dos cosas, porque fue una profesora genial, y segundo porque daba clases comiendo cebolla. Entonces era, sí, como si fuera manzana. No sé, creo que era un performance, pero era muy así. Ella comía cebolla. Pero Kathleen City, que fue esa profesora, decía así: el entrenamiento del dibujante no empieza en los dedos, empieza en la mirada. Entonces, todos sus ejercicios era mirar, no era producir el objeto. Nosotros pasábamos horas mirando cosas y dibujando a ciegas para entrenar la mirada, la capacidad de descubrir volúmenes, detalles, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos dibujar y queríamos ver los dibujos. Y los dibujos eran en general muy malos. El primer cuatrimestre eran todos dibujos sin mirar. Esa técnica, que es una técnica que bastante explorada, tiene un sentido de no enfatizar primero la producción del producto, sino la experiencia sobre el objeto. Entonces, trasladando a la escena, el entrenamiento que empieza y enfatiza todo el tiempo lo expresivo, da más interés a la constitución de un objeto que el proceso interno de descubrir cómo me enfrento con el objeto y cuál es el goce con el objeto. Voy a insistir en la idea del goce. ¿Cuál es el goce? Todas que tuvieron experiencia de viajar mucho por ciudades del interior y ver teatro en el interior, en comunidades muy alejadas de las ciudades donde hay facultades de artes, debe haber visto algún grupo haciendo un teatro muy precario desde el punto de vista de la técnica expresiva, con el público llorando mucho y emocionándose mucho, con cosas que va a decir, no, pero está mal hecho, es muy obvio. Y la gente así, ay, muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que explica eso, no? O sea, entonces, una cosa que puedo decir, obvio que me gusta actores increíbles, actrices increíbles, pero yo sé que no es ese el teatro, ¿eh? Ese es un tipo de teatro. Actores como fulano, ciclano, es un tipo de teatro. Después hay una enorme cantidad de teatro en el mundo que diferentes patrones de gente va a entender otras cosas y sigue siendo teatro y sigue construyendo vínculo. Entonces yo creo, hago una hipótesis que es posible darle un tiempo a lo expresivo para forjar una estructura de goce, de placer y de experimentación sobre sí mismo antes de empezar a solucionar los problemas expresivos. Porque un cuerpo que goza con el arte de actuar, con el arte de exponerse, de correr riesgo de lo ridículo, seguramente va a encontrar un espacio expresivo más encajado con su ser en escena. Entonces yo, para terminar, voy a mencionar un autor que es muy, que me quiero mucho, y organicé incluso un libro sobre él, porque fui influenciado por mi profesor Francisco Javier, que estudiaba a Meyerhold, y la persona que más estudió Meyerhold en el mundo, que se llama Beatriz Picon-Valin, ella define un poco su trabajo diciendo así que los ejercicios de Meyerhold fueron construidos para que se pudiera desarrollar un nuevo comportamiento, nuevos modelos para moverse, para escuchar, para accionar, para reaccionar y no simplemente para representar. Ese tipo fue el que hizo la clave de la ruptura del teatro contemporáneo en el 1905, 6 hasta 1918. En 1918, 20 más o menos. Después ya es otro periodo. Entonces, si la Picon-Valin dice eso, indica una cosa, o sea, que el entrenamiento de Meyerhold, lo que uno acostumbró a entender como biomecánica, un poco más amplio que eso, dice respecto a un reorganizar el lugar de la actuación dentro del teatro, porque Meyerhold, como Meyerhold estoy convencido,
que es la forma de reinventar el teatro. La forma de reinventar el teatro no creo que pase por la dirección, no creo que pase efectivamente por un nuevo texto escrito, debe pasar por los cuerpos, porque son esos que están ahí hace mucho tiempo fabricando posibilidades de creación. Entonces, esa es una síntesis. Bueno, tengo más cosas. El libro está en la biblioteca de la universidad. Yo doné, ese es para Gabriela, pero si alguien quiere acceder, está en portugués, pero va a salir en español en algún momento, en castellano. Y creo que es eso. Yo tengo más ideas, pero veo la hora que está acá en mi rinconcito de mi Mac y digo, no vale la pena molestar a esa gente con tantas cosas. Entonces yo de verdad propongo que si tiene interés, que yo estoy dispuesto a responder algunas preguntas, quizás eso pueda dejar más claro algunas ideas que entre nervioso de estar acá y compromiso de estar delante de todos ustedes, hay gente sacando fotos, es súper tenso, pero bueno. Entonces, muchas gracias. Hola. Sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría escucharte hablar un poquito más en contra de lo expresivo. Hablar en contra de lo expresivo. Es entre comillas, no en contra. No, yo sé. Obviamente es un texto corto que estoy hablando para producir, pensar, no estoy en contra de lo expresivo. Lo que sí cuestiono es el énfasis en la enseñanza de formas expresivas. Yo tengo una idea que es, bueno, también voy a explicar rápido, la gente del seminario ya escuchó la idea, pero es así, que yo estoy convencido de que técnicas de actuación se puede enseñar, pero no se puede aprender. Y eso es un concepto técnico. Quiere decir que yo puedo enseñar técnicas de actuación, pero cada cuerpo inventa su forma de actuar. Entonces no sé, no, pero los de Gandolfo todos trabajan con el mismo método. Yo no lo creo. Yo creo que cada uno hace de una manera, y si pudieran realmente hablar uno con el otro, diría, ¿en serio? Yo nunca, qué raro, no hacía así. Entonces yo estoy convencido que la técnica es la invención de una forma de hacer, ¿sí? Entonces yo no espero que los actores y actrices que yo les doy clase hagan nada que sea exactamente lo que yo espero. Por el contrario, yo valoro mucho los actores que me desencajan, hacen cosas que yo no espero como técnica. Porque creo que la técnica es algo que se inventa y no hace falta ir muy lejos. Si uno lee la técnica en Heidegger, va a enterarse que él habla de eso, que la técnica es la invención de uno en el mundo. O sea, obvio que hay una técnica con nombres de procedimientos que uno repite, pero si la técnica es encarnación en un cuerpo, no se puede aprender. Si no, no es una técnica, es una posesión espiritual, ¿sí? Yo posesiono el otro cuerpo. Por ejemplo, yo soy un varón heterosis. Yo trabajo con gente muy variada. Son cuerpos distintos, con experiencias muy distintas, las mujeres, las personas trans, etcétera, etcétera, personas negras. Entonces yo estoy convencido que la técnica es un tipo de experiencia singular. Entonces, si el centro del trabajo es entrenamiento expresivo, con determinadas referencias más o menos definidas, no hay otra manera de hacer ese proceso que de domesticar la expresión. Entonces, un cuerpo que está más empoderado, que hace más experiencia, que aprendió a inventar su técnica, puede aprender procedimientos expresivos de un lenguaje específico para usarlo. Pero es una cuestión de prioridad, no es una cuestión de que uno vale y el otro no vale, ¿sí? Pero hay técnicas muy codificadas que en un cuerpo que ya tiene
ya se sitúa con más poder sobre su propia experiencia, esas técnicas pueden ser manipuladas como un lenguaje más autónomo. Y un cuerpo que, bueno, también espero que nadie se ofenda, pero por ejemplo, una persona que va a los 4 años a estudiar en el Colón, 5 años, 6 años, y lo va a estudiar técnica expresiva, es prisionera de esa técnica. Le va a costar mucho, en algún momento, mucho esfuerzo, mucha ruptura, para hacerse por encima de ese proceso. Yo particularmente me resulta muy extraño ese tipo de técnica que muchas culturas lo hacen, y yo me siento extranjero, ajeno a eso, de esas técnicas que toman la criatura muy pequeña, la entrena para ser muy hábil en hacer algo que puede ser muy bonito para algunas cosas, pero está a servicio de la mirada de otro. En general no está a servicio del cuerpo que hace. El cuerpo que hace está educado de que ese es un lugar potente. Bueno, cerca de Florianópolis hay una escuela Bolshoi, ¿no? La única fuera de Moscú, y los chicos están entrenados para ser bailarines con la expectativa. Si la expectativa es la expectativa liberal, que si vos sos muy bueno en eso, en algún momento vas a dar el salto al exterior, a algún cuerpo de baile, eso. Y es verdad que los chicos son buenos, pero yo soy un pedagogo antes que un director. Entonces, por eso lo expresivo, no estoy en contra de lo expresivo, solo creo que hay que pensar una estrategia que empodera cuerpos que hacen experiencia, que se entrenan para hacer su propia experiencia y fabricación de su técnica, y después experimentan, o paralelamente experimentan con materiales expresivos, discuten esas cosas, y quizás eso sea solo porque yo doy clase en una universidad pequeña, en una isla que el propio himno dice que está perdida en el mar. Es mentira porque hay un puente, pero el himno de la ciudad dice que es un pedacito de tierra perdido en el mar, que es autoestima cero el himno, ¿no? Pero sí, porque el himno dice eso. Entonces, yo recibo estudiantes que nunca fueron al teatro. Hacen el ingreso y nunca vieron una obra. No son pocos, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, el chico nunca fue al teatro, ¿le enseño a usar la voz o le hago hacer experiencias que lo movilicen? ¿Cuál es el primero? ¿Se entiende? Yo creo que con mis colegas tenemos más o menos un acuerdo que lo primero es crear una ambiente de experimentación, de construcción de un lugar de goce frente a la experiencia de actuar, ¿no? Desafiar la mirada de los padres, desafiarse su propio espejo, o sea, muchas cosas. Nada de eso es del ámbito de la psicología, ¿eh? Es del ámbito singular de la experiencia personal, pero no es como un aparato, vamos a contener y hagamos terapia. No es eso, es como se puede hacer desde el punto de vista del lenguaje, de exploración del lenguaje. También dije eso en el seminario, pero el teatro para mí es un lenguaje. No es un lenguaje como una lengua, es un lenguaje como un mundo. O sea, cuando uno habla una lengua, efectivamente es un lugar en el mundo, porque los que hablamos castellano, más o menos como yo, o los que hablan ruso, piensan totalmente diferente. Entonces, la gente que hace teatro debe pensar el mundo de una manera particular, si no hace teatro, hace otra cosa. ¿Sí? Ese es mi punto de vista. No es que somos bichos raros, pensamos distinto. O sea, la gente en sus lenguajes, en sus mundos, construye el mundo haciendo... Y el teatro, lo que uno hace es un mundo que empieza por hacerse en el cuerpo. O sea, lo único que una actriz y un actor tiene es su cuerpo. Entonces, cuando... y estoy incluyendo acá performer, danzarinos. El teatro para mí es un arte que va desde ahí hasta allá. Incluye Pina Bausch, incluye John Cage, Flavio Carvalho, mucha gente. O sea, no estoy hablando de teatrito. Estoy hablando de teatro con una cosa más amplia. Ese cuerpo. Entonces, ¿qué mundo inventás con el cuerpo? Como, por ejemplo, ¿cuántas veces pensaste, actuando asusto a mi madre? ¿O no? Cuando me pongo así, esa ropa, ¿qué produzco en la gente que me conoce? Esos lugares de goce son lugares de invención del mundo y de tu lugar en el mundo. Y
Y eso creo que tiene que estar pensado en los planes de enseño de actuación 1, 2, 3, 4, 5. ¿Fui más claro? Gracias. Di, hay aquí una persona. Aí sim, se escucha? Sí. Muito obrigada, muito grata escuchar. Quisiera preguntar, ese espacio de goce que tú señalas, ¿lo piensas desde un lugar individuo? Yo, individuo, en mi autoentrenamiento, en mi autotraining o en mi búsqueda, ¿o lo piensas desde un colectivo? ¿Hay alguna diferencia entre ese goce colectivo, ese goce individual? Te lo pregunto porque pasa que cuando me formé como actriz, yo no sentía tanto como desde parte del director que me hiciera como sufrir en el proceso, sino que mis compañeros y compañeras sentía todo el momento de, no, no es por ahí, no, como que, no, y yo me sentía como, déjenme gozar, y yo el único momento en que yo sentía goce era en el estreno de la obra, en donde me sentía libre de expresar, de sentir, de actuar, porque en el momento del proceso del ensayo todo el rato estaba contenida más por los compañeros de escena que por el director o directora. ¿Cómo te, o sea, hay un contexto que estás describiendo que tampoco es tan extraño, pasa mucho los colectivos, los grupos de trabajo. A veces el aula tiene ese tipo de situación. Bueno, obvio que uno lucha para evitar que colectivamente haya ese tipo de ambiente medio tóxico. Es más común que ocurra eso cuando la gente está educada para pensar que lo que hacemos es preparar una obra para estrenar. La gente que piensa eso lleva dentro del proceso de ensayo el estrés tóxico porque dice, cuando estrenemos tiene que funcionar. Eso es una cultura. Es como una enfermedad que cargamos en la cultura. O sea, no tiene ningún sentido pensar que el estreno justifica todo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos mucho más tiempo ensayando. Entonces, la lógica histórica de nuestra tradición, que el ensayo es solo para estrenar y presentar, es una lógica evidentemente vinculada con la idea del valor, del comercio de la obra. O sea, la obra una vez estrenada es comercializable de alguna manera, aunque no cobremos nada. Es entregue al otro que paga con su aplauso, con la entrada. Entonces, eso es un elemento cultural que es parte de nuestra tradición, pero que yo creo que uno debería ponerlo en duda. ¿Se entiende? O sea, no digo, yo no soy una persona que está diciendo, vamos a ensayar durante un año y no vamos a presentar, vamos a un laboratorio, una cosa hippie de, estamos, ya hacemos y todo bien, y no es eso. Yo quiero estrenar, quiero presentar. Lo que quiero es que el proceso de ensayar y de estudiar sea tan importante como el proceso de presentar, sea tan gozoso, tan productivo como vida, ¿sabes? Es eso, porque tiene una cuestión económica, de tiempo. Nosotros pasamos más tiempo ensayando que presentando. Entonces, si el tiempo del ensayo es torturante, quizás no valga la pena presentar. Puedo entender eso en un mercado de la industria, pero en la práctica que no es industrial, no veo sentido que el proceso de ensayo no sea algo donde la gente elabore la vida, construya conocimiento, aprenda, haga un lindo espectáculo, etc. Pero hay una otra trampa, que es la idea que si ensayamos mucho y muy bien, llegaremos a un espectáculo completamente mejor. La idea de lo completo
es como que dices así, bueno, cuando presentemos no pondremos nada más que la repetición. Que tampoco es posible, pero es una paradoja, porque la repetición de algo que es igual siempre a sí mismo, solo hay una cosa que se llama así, también dije en el seminario, se llama muerte. La muerte es algo que no cambia. Entonces los espectáculos para ser vivos tienen que cambiar, de alguna manera. Siempre cambia porque somos nosotros repitiendo, ¿sí? Pero si el ensayo, que es la parte más grande del trabajo, tiene eso, y sea, la experiencia que vos contás es común, no es rara. ¿Por qué? Porque la gente piensa que todo tiene que estar para el estreno. Pensar eso tiene implicaciones. Por ejemplo, en mi trabajo concretamente, siempre que puedo, no siempre consigo, ensayamos desde muy temprano con vestuario. Porque es una tortura ensayar con ropas negras neutras. Bueno, yo no doy clase con ropas neutras. Yo pido que la gente venga con vestuarios que quieren usar en la clase. Pero ensayamos con ropa neutra, y ahí, una semana antes de estrenar, ponemos los vestuarios. Como si el cuerpo fuera una percha. Y una ropa te produce asco, goce, placer, desplacer. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de una ropa que fue mal hecha y no sirve. Yo te hablo de una ropa que vos te pones y, uy, cómo me siento linda. Dominé el mundo con esa ropa. Eso tiene que estar ya 5 meses antes de estreno, porque entonces ahí aparece una dimensión ficcional, dramatúrgica, instalada en el cuerpo que goza con la ropa. O que dice, esa ropa me hace un monstruo, puede aparecer materiales. ¿Por qué el cuerpo del actor es una percha para la dirección? Bueno, obvio que el sistema de pobreza, no tenemos dinero, entonces en mi trabajo yo invento vestuarios de ensayo. Siempre el cuerpo trata de estar significativo. Por otro lado es así, yo en ensayo, actúo con Gabriela en el ensayo, y mi cuerpo que está neutralizado por una ropa negra, a veces con una remera con alguna cosa de rock, pero básicamente una cosa neutra, suelta, ¿qué le ofrezco a ella? Muy poco estímulo visual, por ejemplo, pero yo podría venir con una peluca roja y entonces y ella con otra ropa ya me daría otro material. Entonces de nuevo volvemos a la idea que el cuerpo está a servicio de una puesta en escena y abre mano de producir con el otro y producir sobre sí. Entonces, si tus compañeras te decían eso, es porque obviamente reflejan una idea del objeto y de un cuerpo puesto a servicio, de la servidumbre del actor al objeto puesto en escena. Pero la puesta en escena, o sea, cuando uno empieza a hacer teatro muy jovencito, va a hacer teatro porque quiere hacer teatro, ¿sí? No hace teatro para hacer la obra. Yo, por ejemplo, empecé porque quería tener una relación con María, que era una actriz. Yo me enamoré de María y el medio fue meterme en el teatro. Entonces yo no era actor, yo iba siempre a ver la obra de María. Hasta un día que faltó un actor y el director dijo, ya viste esa obra un montón de veces, ¿no? ¿Querés hacer una experiencia con nosotros? Lógico que quiero. Yo era pésimo, pero bueno, entré al grupo. María nunca me miró, ni siquiera me sabe que yo existo. Pero yo entré al grupo por eso. Y entonces empecé a disfrutar de actuar, de simplemente actuar, de hacer cosas raras actuando. Para mí es un lugar que puede romperse, ese que vos decís, ¿sabes? Y sobre todo si eludís la idea de que la obra, una vez que estrena, es una obra. Es casi como si una lógica muy antigua familiar que es, solo seremos una familia cuando tengamos un hijo. Entonces te pasas un montón de tiempo con tu compañera o compañero, ahora somos un hijo, tenemos un hijo, somos una familia. ¿Y qué eras antes? Puro amantes, enloquecidos, ¿no? Pagaban cuenta, trataban de comprar una casa. Entonces, ¿por qué sabe? ¿Por qué tiene que ser una parte que es toda derivada para la otra cosa, ¿no? O sea, es como la universidad. Estoy en la universidad para recibir un título. No, lo más lindo de la universidad no es el título, es la experiencia.
es estar con los otros, descubrir cosas que no sabés, porque viene una de Tandil, pero viene otra de Tucumán, y viene una de Chile, y el mundo es raro, y el título es un instrumento para otro momento que tampoco debería ser propio de la experiencia. Entonces la idea de experiencia parece una tontería, pero para profesores y estudiantes, profesoras y discentes, la experiencia debe ser más importante que el contenido, porque el contenido no es tan difícil de acceder, pero realizar la experiencia acompañado y sostenido por una mano, por una persona que te da soporte, eso es más difícil. Solo anotarse en un curso a distancia y vas a ver. Porque, lógico, lo que falta ahí no es contenido, porque los contenidos están en internet. Vos bajás todos los libros, pirateás, hay un site ruso de libros, es increíble. Pero es diferente estar con una profesora y vos decís, Gabriela, me pasa tal cosa. Y Gabriela, que tiene más experiencia, digo, bueno, entonces tiene que ver con cómo podemos hacer que la experiencia de la actuación sea una experiencia transformadora sobre uno con los otros. Y para concluir esa respuesta es que es más lindo en el teatro porque siempre se hace con alguien. Porque el teatro no existe en el baño de la casa de una persona. Una persona ensayando en un baño no está haciendo teatro. Está haciendo una experiencia de otro orden. Una especie de performance secreta, no sé. O sea, uno solo actúa cuando alguien te mira. Porque la mirada es un obstáculo a tu libertad. Y entonces la mirada del otro te obliga a inventar formas. Y ahí reside el corazón de la actuación. No es el público. Cuando yo ensayo, vamos a suponer, nunca hice nada con Gabriela, estamos en escena actuando, solo nosotros dos, estamos haciendo teatro. Acá en esa sala vacía, porque yo limito su espacio, ella limita el mío, y eso produce significados y tensiones que son del teatro. El teatro tampoco es el conflicto, el teatro es una tensión de miradas primero, ¿no? Entonces, claro, el ensayo no puede ser malo para estrenar una cosa buena. Eso es como rarísimo. No, mi papá me pegó mucho, pero era un buen padre. O sea, ¿cómo? ¿Tu papá que te pegó mucho era un buen padre? No. No sé si hay una última pregunta, ¿no? ¿Tiene que ser? Sí, ahí. Bueno, 2 preguntas. Listo. Yo puedo quedar acá hasta de noche, pero sí que es muy aburrido. Háblate de las crisis de representación. Nosotros en audiovisuales lo estudiamos como una cuestión meramente de comunicación y quería ver cómo lo vinculabas vos, a ver cómo lo vinculabas a esto de la actuación que mencionabas. Bueno, yo voy a hablar de mi ignorancia, también no de mi sapiencia con eso, porque pienso muy singularmente sobre mi... hay algo que es... ¿Cómo puedo pensar la crisis de representación en relación a actores y actrices, ¿no? Al trabajo de teatro? O sea, básicamente nuestra tradición lo que dice es que el teatro es el arte, digamos, que se encarga de usar la representación ficcional para producir una especie de impacto, diálogo, intercambio con la realidad, esa realidad que en principio, cuando se empieza a formular las ideas, no digo en el territorio de la filosofía, pero en el territorio del teatro, que el teatro es algo opuesto y diferente de la realidad que es real, ¿no? La realidad que es cotidiana, que nosotros reconocemos que un tiro en la realidad cotidiana mata y en el teatro no mata. Entonces, obvio que esa separación es muy simplórea, porque después de la lingüística, del psicoanálisis, de la introducción de la psicología y de varios pensadores en la filosofía, uno sabe que la realidad cotidiana es pura representación. Sí, pero bueno, lo que pasa con el desarrollo tecnológico y sobre todo a partir de más o menos los años 70 es que los sistemas de representación invadieron la realidad como un plus, como un valor. Entonces, si antes la persona que representaba, que todos sabíamos que representaba, implicaba que uno podía criticarla, ese valor de decir, no, esa es una persona falsa, porque representa. Yo busco un político que no representa. Los últimos 30 años han mostrado que parte de la sociedad valora la representación, la reivindica y la reconoce como algo
necesario, inevitable y de valor. Una enorme cantidad de gente hace eso. Entonces, el espacio de representación que habitaba el teatro compite. El teatro tiene una competencia enorme con la representación, o sea, con otras camadas, otras capas de representación y otros sistemas de representación. Y eso obviamente pone en crisis la idea de representación pura y simple, y eso dio margen a movimientos en el teatro que un alemán llamó de postdramático, por ejemplo, ¿no? Que es cuando la representación del personaje, o como Fuchs dijo, la muerte del personaje va perdiendo valor porque que alguien me represente una totalidad no me interesa tanto porque yo tengo muchas representaciones. Y eso abrió una brecha, un espacio dentro del teatro que tiene que ver con la idea de que en vez de representar solo, busco decir, bueno, estoy representando, pero mientras represento, me está pasando a mí. O sea, hay una lucha en una parte del teatro que es decir, yo represento, pero a la vez estoy tratando de estar aquí ahora siendo quien soy delante de esa mirada. Pero si uno lee un poquito de sistemas semióticos, de lingüística y de cultura, sabe que nosotros aquí solo podemos estar representando. En ese momento yo estoy vestido, no escupí en el piso, no hice nada raro que hago, probablemente haría en privado, ¿no? No me toco, porque represento a un profesor serio, la naturaleza me da un pelo blanco, obvio que uso un shampoo para que no quede amarillo, pero bueno, porque represento algo que parece ser como que me da una facha mejor, así, el pelo, trato de hablar mejor castellano que puedo para representar que, bueno, manejo la lengua, escondo mi inseguridad, y todo el mundo hace eso. O sea, todo el mundo acá está representando algo que si saliera de acá y se encuentra con la persona que ama, se haría otras cosas, se encuentra con la hija te dice algo, y bueno, entonces la representación es lo que somos como especie. Sin representación somos unos zapatos, no somos nada. Pero lo que pasa es que la representación ocupó un espacio consciente que se articula en nuestra cultura porque en una parte esa representación no parece representación, entonces la bancamos mejor. Yo hago de cuenta que soy un profesor, así, sí, y está bien. Pero si yo empiezo a acumular representaciones acá, entro en un territorio de TikTok, por ejemplo. Pues no es posible que eso esté ocurriendo, pero entonces esa invasión de la representación pone en duda el esfuerzo por entrenar a una persona para representar, porque sabemos que todo el mundo representa. La gente representa que puede ser presidente y es presidente. La gente representa que puede ser abogado y es abogado. O sea, la camada de representación invadió la vida cotidiana y es difícil sobrevivir a ella porque te da mucha ansiedad y mucha inseguridad. O sea, nosotros ya dudamos de todo el mundo. Miramos y decimos, ¿quién es esa persona? ¿No? Culturalmente eso se hizo muy agudo, pero para quien trabaja actuando y no tiene conciencia de eso, debería tener. Es un tema que debería tener una conciencia para poner en crisis la idea de que si estudia mucho y puede representar bien, va a destacarse por representar. No va a destacarse por representar, porque hay muchas formas de representación, hay inflación de representación. Los actores y actrices lo que pueden hacer es afectar el otro, descubrir maneras de estar en escena, y cuando actúa el otro dice, ¿cómo esa persona me afecta de esa manera? ¿Qué me hace eso? Eso sí es el lugar de la actuación contemporánea, porque la representación perfecta de Hamlet es muerta. Es muerta, no tiene ningún sentido representar perfectamente Hamlet, porque nadie espera una representación perfecta en un mundo que hay muchas representaciones. Yo estoy exagerando. Yo creo que algunos sí esperan una Ofelia perfecta. Pero tampoco es posible decir que es lo perfecto. Entonces hay muchas cosas que se van juntando, por eso creo que la crisis de representación debía ser un tema de estudio para la actuación. Un tema provocativo, ¿no? De leer sobre eso, de oír a alguien que sabe mucho sobre qué significa. Entonces uno puede leer Jean Baudrillard, que tiene un libro llamado La imagen de lo invisible, donde él plantea eso, la idea de simulacro,
como el simulacro ocupa mucho nuestra atención y nosotros no sabemos la diferencia entre la copia y el original, ¿no? Que es la definición que él da de simulacro. O sea, si uno no puede saber la diferencia entre la copia y el original, porque se copia, uno pierde el, ¿no? Él dice que existen copias sin originales ya, porque tanto. ¿Cómo uno puede decir, acá está Hamlet, el personaje más misógino de la literatura mundial, y yo voy a hacer una representación perfecta de Hamlet? ¿Sí? O sea, es como, hay otras cosas para pensar muy interesantes en la actuación. Entonces, es una preocupación. Yo no tengo todo muy claro, pero tengo esa intuición que es algo para ir a la sala de ensayo. Bueno, había una última pregunta. Hola, se escucha. En principio, un placer escucharlo. Dicho esto, voy a hacer un comentario muy berreta y luego una pregunta tan por ahí berreta como esa. Yo coincido plenamente con lo que se viene problematizando, a pesar de que en los últimos años, dentro de mi actividad teatral, me he dedicado a escribir teatro. Lo cual es una paradoja y lo vivo personalmente de esa forma. Pensando en todo esto, una de las cosas que a pesar de ser autor teatral y he sido director y no soy actor, sí siempre batallé y discutí con que el teatro necesitaba recuperar la centralidad del actor, de la actriz en su hacer, que necesitaba recuperar fuertemente eso. Pero también, como siendo un poco más radical, no puedo evitar pensar que lo que se está planteando, que digamos, lo que se describe como formas canónicas de las formas tradicionales que tendemos de entender el teatro, son como un pequeño fractal de las formas canónicas que tenemos de entender la vida. Esta es la parte berreta, que parece un póster de cuando yo era chico, pero nacemos y nos ponen a representar o encarnar un texto, un supertexto que ya está escrito. Y crecemos con eso. Y esa es la forma que conocemos de vivir, o sea, hacer lo que ese guión que escribieron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas y más para atrás nos dicta. Y aún en ese contexto nos permiten como ciertas variaciones, lo que llamamos las variaciones de la personalidad. Ah, bueno, él lo hace de otro modo porque es su personalidad que ha ido construyendo. Para mí es un brete difícil el modificar estos paradigmas, ¿no? Y volviendo al principio de la charla, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted lo ve como, digamos, estamos hablando de una utopía o de algo posible y practicable hoy, aquí y ahora? Gracias. Gracias porque me permite volver a la utopía. Gracias por tu pregunta. Primero, voy a tratar de definir utopía como la entiendo. Algunos diccionarios dicen que utopía, bueno, utopía es un lugar que no se puede alcanzar, ¿no? Etimológicamente hablando. Pero hay gente que entiende el concepto de utopía como la práctica que se hace yendo al lugar. O sea, el pensamiento utópico no es el que quiere llegar a un lugar imposible, sino que quiere hacer el esfuerzo. Entonces es una práctica, no es una plataforma. La idea de un pensamiento utópico no es llegar al lugar que se piensa, porque sería una inocencia sobre el mundo, porque vamos a imaginar que vos tenés 20 años, quieres hacer un mundo socialista
o otra cosa, una utopía de esas más banales que uno escuchó hablar, y empieza a vivir, y tiene hemorroides, y un día hace otra cosa, tiene un empleo y muere tu papá, no tu papá, un papá, y después tenés un hijo y después tenés una decepción con tu partido y no sé qué, pero ahí triunfa la revolución en un lugar, te animás, y la utopía es todo lo que estás haciendo en busca de algo y un día te morís. Bueno, entonces es un fracaso la utopía. No creo que sea un fracaso la utopía. O sea, la gente que pensó una Rusia socialista y democrática y que murió antes del 17 no fracasó absolutamente. Luchó y no llegó. Y llegaron algunos. Y duró poco, duró 4 o 5 años. Y está todo bien, o sea, es una desgracia, pero no sé. La idea que los poderes dicen de la utopía es decir, ustedes son unos idiotas porque, mira, nunca funcionó ninguna utopía. Pero se hacen que nosotros existimos en la utopía. ¿Sí? Argentina, de un ejemplo muy bonito, logrando la ley del aborto. O sea, y Milei ganó las elecciones después. Chile también hizo algo lindo y después, pero está esa cosa que está encarnada en la experiencia. Entonces una utopía en el teatro, una actuación utópica es la práctica de desear cosas, de desear construir a partir de goce, de desear construir un teatro que rompe con el patriarcado del texto y de la dirección y hacerlo cotidianamente. No es el resultado, porque el resultado es historia, o sea, la historia uno no puede saber dónde llega, ¿no? Entonces, sin una práctica utópica, lo que uno hace es ser derrotado inmediatamente. Sin un pensamiento utópico, la derrota ya está. Porque vos decís, de verdad, el teatro es una porquería, no se puede cambiar nada y voy a estudiar otra cosa. Entonces hay una derrota. Si gozas con el teatro y abrís mano porque no va a funcionar, porque la utopía es inalcanzable, fuiste derrotado. Entonces, la idea de la utopía no puede ser tomada como un sueño magnífico, tiene que ser tomada como una práctica. Y ahí, cuando uno ensaya y la utopía inmediata va a ser un espectáculo espectacular, genial, falla el proyecto. ¿Sabe por qué? Porque tiene un objetivo, una meta a ser alcanzada. Las metas son la vida, entonces sí, también dije eso en el seminario, ¿sí? Pero la eficacia de una experiencia no está en su resultado final planeado antes que empezara. La eficacia de una experiencia es saber descubrir en su práctica lo que resultó. O sea, la eficacia es algo a ser cosechado, no a ser buscado. O sea, yo quiero llegar ahí y sé cómo llegar. Y si no llegué fue un fracaso. Pero yo digo, quiero vivir la experiencia de hacerlo. Eso sirve para la gente que tiene un amor y que tiene que vivir con esa persona. O sea, ¿qué esperas de un amor? ¿El momento que se van a morir en el futuro o vivir cada día construyendo y desarmando y rearmando la relación, el deseo y todo eso? La utopía de un matrimonio es vivir cada día con intensidad, de un matrimonio que puede ser un trimonio también, no sé, con las formas que haya. La utopía de las relaciones de pareja es vivir cada día con la máxima intensidad que se pueda. Pero es una utopía de hoy para mañana, o sea, no es una utopía en el fondo. Entonces también podemos hacer ese plan utópico con el trabajo artístico, ¿no? O sea, utopía sería una tontería decir, bueno, yo como artista tengo un pensamiento utópico que es ser un gran artista y poner mi obra en el Reina Sofía y voy a dedicar mi vida a eso. Eso no es una búsqueda utópica, es una tortura. Pero yo puedo sí hacer, mi utopía es que cada vez que entro en clase, siento placer estar en la clase. Quiero cada vez que estoy en la clase sentir que los jóvenes que trabajan conmigo me hacen que mis 63 años sean menos. Entonces puedo trabajar con ellos como pares, porque yo quiero que ellos vivan una experiencia que estoy viviendo. O sea, yo no hago nada en la clase que tenga que ver con un contenido que yo no quiero trabajar porque me parece inútil. Yo quiero trabajar dentro de un espacio utópico que es
Y no es siempre posible, porque los alumnos no los elijo yo, ellos se anotan. O sea, algunos que se anotan, hacen así, pero bueno. Pero entonces la utopía en ese sentido. Y para concluir entonces, ya que no hay otra pregunta, iba a decir una otra cosa que es para también provocar un pensamiento entre nosotros, ¿no? Que es, hace 5 años, me empecé a dar cuenta que yo, y eso tiene que ver con técnica, que yo las clases que doy de actuación, sin hacer énfasis en lo expresivo, pero también trabajo con cosas expresivas, todo lo que enseño en una clase, lo enseño por copia, ¿sí? O sea, yo no tengo la menor idea de qué ocurre dentro de la actriz o el actor con quien estoy trabajando. Entonces yo tengo parámetros técnicos que me enseñaron, veo resultados de actores y actrices interesantes y relaciono ejercicios que comparto con algunos amigos y con gente que conozco, gente que estudié, digo, ese ejercicio, cuando la gente hace mucho ese ejercicio, mejora tal cosa. Nuestro método, no sé acá, entendí, pero nuestro método en general es empírico. O sea, yo hago ese ejercicio y 80% de los estudiantes mejoran su nivel de juego. Hago otro ejercicio y mejora eso. Todos los maestros que he estudiado trabajan así, prueba y error. Pero lo que no sabemos es cómo funciona el sistema neuronal de los actores y actrices. Nosotros no tenemos la menor idea de cómo es que un ejercicio hace algo en alguien, ¿sí? Para mí la nueva frontera de la investigación metodológica de la actuación es intentar descubrir cómo funciona nuestro aparato sensorio, motor, reflexivo, los 7 sentidos del cuerpo, el encéfalo, el intestino, en el proceso de actuación, para ver si podemos empezar a trabajar con una experiencia más o menos, o menos empírica. Nosotros solo sabemos ejercicio por muestra, ¿no? O sea, funcionó tantas veces, entonces funciona, es empírico. Nosotros no sabemos fenómenos muy internos, los estudios son muy recientes. Y creo que eso tiene que ver con la posibilidad también de ofrecer al estudiante prácticas que son más intensas y que son más innovadoras porque pasará más por otros sectores. Es una incógnita que tengo sobre el estudio de la actuación, que tiene para mí repercusión en modelos de entrenamiento. Todo nuestro entrenamiento es empírico. No está mal porque funciona, pero es poco. O sea, desde el punto de vista... Hoy se sabe mucho más cómo funciona una persona manejando un avión que actuando, pero lejos. Se han hecho muchas experiencias para saber cómo las luces dentro de un cockpit, hacen que el cerebro funcione y se puede explorar posibilidades que nosotros no sabemos. Esa es una línea de investigación que estoy emprendiendo hace 5 años, que parece muy rara, pero que tiene que ver también con esa idea de no focar en la experiencia de la persona que actúa y no en el producto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos.